Han pasado ya como 2 meses desde la última vez que tocamos el Evangelio según San Juan. Y hoy volvemos una vez más a nuestra serie de prédicas expositivas en el Evangelio según San Juan. Y nos quedamos a la mitad del capítulo 6, ¿verdad? Si recuerdan al principio del capítulo 6 lo que sucedió, ¿no? Jesús hizo un milagro sorprendente. Tenía una multitud de personas frente a él y él se estaba enseñando. Y ya se estaba oscureciendo, ya el día había avanzado lo suficiente y esta multitud pues no había comido. Entonces Jesús hace la pregunta: hey, ¿dónde podemos comprar pan para alimentar a toda esta gente? Y al discípulo que le preguntó, pues se preocupó por cuánto dinero ellos traían. Y dijo: el dinero que tenemos, así tuviéramos mucho más, no nos va a alcanzar para alimentar a toda esta gente. Él se enfocó en el problema inmediato, no sabiendo que la solución era quien le estaba preguntando acerca del problema. Fue un milagro sorprendente. Y fue en base a este milagro que el resto del capítulo se va desarrollando. Jesús luego les dice a la multitud que Él es el pan de vida, que ellos solamente lo están buscando a Él por las razones equivocadas. Que el verdadero pan del cual ellos deberían estar comiendo es Él. Él es el verdadero pan. Y ahora llegamos al capítulo, al versículo 60 del capítulo 6, ¿verdad? Este mensaje es titulado Una verdad difícil de escuchar. Estaré leyendo de la Nueva Traducción Viviente, así que si su Biblia es la Reina Valera y usted mira que las palabras no dicen exactamente lo mismo, no se asuste. El mensaje sigue siendo el mismo, es simplemente una traducción diferente. Así que vamos a Juan capítulo 6, versículos 60 al 71, donde la palabra de Dios dice de la siguiente manera. Muchos de sus discípulos decían: esto es muy difícil de entender. ¿Cómo puede alguien aceptarlo? Jesús estaba consciente de que sus discípulos se quejaban, así que les dijo: ¿acaso esto los ofende? ¿Qué pensarán entonces si ven al Hijo del Hombre ascender al cielo otra vez? Solo el Espíritu da vida eterna. Los esfuerzos humanos no logran nada. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son verdad. Pero algunos de ustedes no me creen. Pues Jesús sabía desde un principio quiénes eran los que no creían y también quién los traicionaría. Entonces les dijo: por eso dije que nadie puede venir a mí a menos que el Padre me lo entregue. A partir de ese momento muchos de sus discípulos se apartaron de él y lo abandonaron. Entonces Jesús, mirando a los 12, les preguntó: ¿ustedes también van a marcharse? Simón Pedro le contestó: Señor, ¿a quién iríamos? Tú tienes las palabras que dan vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Entonces Jesús dijo: yo los elegí a ustedes 12, pero hay uno de ustedes que es un diablo. Se refería a Judas, hijo de Simón Iscariote, uno de los 12, que más tarde lo traicionaría. Amén. Dios Todopoderoso, te agradecemos por esta oportunidad de predicar tu palabra. Señor, te pedimos que sea tu Santo Espíritu dirigiéndonos en todo lo que se diga desde tu altar. Te pedimos que tú prepares nuestras mentes y corazones, no solamente para entender tu palabra, sino para recibirla y ponerla en acción según tú quieres que sea tu voluntad hacia nosotros. Señor, te pedimos que tú nos permitas verte en todo momento en este pasaje, en este mensaje, y que nuestros corazones, Señor, sean ablandecidos y que podamos aceptar la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Esto, Señor, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Entonces, después de que Jesús hace aquel milagro de la alimentación de los 5,000 con tan solo 5 panes y 2 pececillos, la multitud comienza a seguir a Jesús, ¿verdad? Estas personas que seguían a Jesús,
pues lo hacían por las razones incorrectas. Porque estas personas solamente estaban buscando que Jesús las volviera a alimentar, que Jesús les diera ese pan que iban a satisfacer su apetito, su estómago, que iba a llenar sus pancitas por un momento, ¿verdad? Y Jesús les dice que esos son solamente beneficios temporales y terrenales en lo que ellos se están preocupando. Que lo que ellos verdaderamente deberían estar buscando es la vida eterna. Buscar comer del pan espiritual que Él estaba ofreciendo. Y Él les dice que para eso Él les está ofreciendo su propia carne. Son palabras que este pueblo en realidad no entendió y que se encontró que eran demasiado duras para ellos. El que Jesús les diga, si ustedes no están buscándome por las razones correctas, ustedes en realidad están perdiendo el tiempo conmigo. Y es por eso que Jesús luego se dirige a sus discípulos y les pregunta, ¿ustedes también se van? Porque, como decíamos la semana pasada, llega un momento en nuestra vida que es el cual llamamos un punto de inflexión, en el cual algo sucede, un evento sucede en nuestras vidas en el que el impacto es tan grande que nuestra vida cambia totalmente. A veces cambia para bien y a veces cambia para mal. Y en este caso, las palabras de Jesús, las palabras que Jesús les está hablando a estas personas, de que crean en quien Él es, que no solamente se enfoquen en este gran milagro que Él ha hecho, sino en las cosas mayores que Él puede y va a hacer, las cosas mayores que Él está ofreciendo. En esas son las cosas en que ellos deben realmente estar completamente preocupados. Pero ellos no entendieron qué era lo que Jesús estaba hablando. Porque, hermano, hay que hacerse una pregunta en cuanto a esto. ¿Qué significa comer el cuerpo y beber la sangre de Jesús? Y el día de hoy nosotros vamos a participar de la Santa Cena del Señor. Nos vamos a sentar a la mesa con el Señor y vamos a hacer precisamente esto. Vamos a comer y vamos a beber de la sangre y el cuerpo de Jesucristo. Y estas personas que seguían a Jesús tomaron las palabras de Jesús en sentido completamente literal, ¿verdad? Recordemos que Jesús usa bastante parábolas, usa bastante metáforas, que son literatura que no es real, sino que son simbólicas, ¿verdad? Si recuerdan cuando Él hablaba con Nicodemo, él le dijo, es necesario nacer de nuevo. Y la pregunta de Nicodemo fue, ¿me estás diciendo que yo tengo que volver al vientre de mi madre? ¿Cómo es esto posible que un hombre ya mayor, un hombre viejo como yo, pueda volverse al vientre de mi madre y volver a nacer? Pero eso no era lo que Jesús le estaba hablando. Jesús le estaba hablando de un nacimiento del Espíritu. Jesús le estaba hablando de algo espiritual. Y de esto que se tratan las parábolas, ¿no? Es una ilustración terrenal para una enseñanza espiritual. Al escuchar esto, cuando usted escucha palabras como esta, usted llega a conclusiones y a veces llega a conclusiones, pero usted no está entendiendo qué es lo que le están diciendo a usted. Y nos sucede a todos si no hacemos las preguntas correctas. Amén. Una vez la persona llega a una conclusión sin entendimiento, pues es muy difícil que la explicación que usted le dé a esa persona valga realmente la pena. ¿Por qué? Porque no van a querer entender. Lo que usted le está diciendo no es precisamente lo que ellos quieren escuchar, porque ya ellos llegaron a sus propias conclusiones. Y es muy importante que nosotros no seamos de esas personas. Que nosotros no simplemente lleguemos a nuestras conclusiones sin tener el entendimiento necesario. De ese tipo de personas es que se crean las sectas, que cogen la verdad de la Biblia y tuercen las palabras de Jesús, y tuercen las palabras que Dios le ha dado a hombres para escribir para nuestro entendimiento. Cuando los discípulos le preguntaban algo a Jesús acerca del reino, Jesús les explicaba lo que Él quería decir,
¿O no se los explicaba? Jesús les explicaba, pero muchas veces ellos aún así no entendían. Ni siquiera, había veces que ellos ni siquiera preguntaban, no se preocupaban por buscar una aclaración de qué era lo que Jesús quería decir, sino que ellos preferían quedarse sin entendimiento. Y eso no es bueno. No sé si cuando usted estudiaba había cosas que el maestro enseñaba, que el maestro presentaba y no entendíamos y nos quedábamos callados hasta que alguien levantaba la mano. Un valiente en la casa levantaba la mano y maestro, yo no entendí eso. Y hacía la pregunta que quizás muchos pensaban, pero eso es una pregunta tonta. Pero no hay pregunta tonta, porque es a beneficio no solamente de la persona que lo está haciendo, sino a beneficio de todos aquellos que no se atrevieron a preguntar para tener claro lo que se estaba explicando. Él estaba diciendo, coman y beban. Coman mi carne y beban mi sangre. Pero no era para que ellos se levantaran, se le acercaran a él y comenzaran a morderlo. Eso es canibalismo, y Jesús no era un caníbal. Entonces, ¿a qué era que Jesús les estaba refiriendo cuando Él les dijo, coman de mi carne y beban de mi sangre? Algo muy interesante y particular acerca de la Biblia es que la Biblia se explica ella misma. No hay que ir a ningún otro lugar a buscar una explicación, sino a la misma Biblia, porque las preguntas que nosotros tenemos acerca del texto, el mismo texto nos los explica. Por eso, para entender esto, es necesario que nosotros miremos algunos de los versículos anteriores del capítulo 6. Por ejemplo, el versículo 40 de Jesús dice, pues es la voluntad de mi Padre. Pues la voluntad de mi Padre es que todos los que vean a su Hijo y crean en Él, tengan vida eterna, y yo los resucitaré en el día final. En el versículo 47 dice, les digo la verdad, todo el que cree tiene vida eterna. En el versículo 50 él dice, sin embargo, el que coma el pan del cielo nunca morirá. En el 51 él continúa diciendo, yo soy el pan vivo que descendió del cielo, todo el que coma de este pan vivirá para siempre. Y este pan que ofreceré para el mundo, para que el mundo viva, es mi carne. En el 54 dice, pero todo el que coma mi carne y beba mi sangre, tendrá vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. En el 58 él dice, yo soy el pan verdadero que descendió del cielo. El que coma de este pan no morirá, porque les pasó, como les pasó a sus antepasados, a pesar de haber comido el maná, sino que vivirá para siempre. Amén. ¿Cuál es el factor común en estos versículos que acabamos de leer? Vida eterna. Vida eterna, que no morirás. En otro versículo, como el 39, él dice, y la voluntad de Dios es que yo no pierda ni a uno solo de todos los que Él me dio, sino que los resucite en el día final. En el 40 una vez más dice, pues la voluntad de mi Padre es que todos los que vean a su Hijo y crean en Él tengan vida eterna, y yo los resucitaré en el día final. En el 44 dice, pues nadie puede venir a mí a menos que me lo traiga el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. En el 54 una vez más dice, pero todo el que coma mi carne y beba mi sangre tendrá vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. ¿Ven? El factor común de estos versículos es vida eterna y la resurrección en el día final. ¿Cuál es la única manera que usted puede obtener esta vida eterna? Fíjese que es muy sencillo. Usted debe creer y entregar su vida a Cristo Jesús. No hay otra forma. No hay otra manera. Hay que creer y entregar su vida a Cristo Jesús. De ahí es que viene comer su carne y beber su sangre.
es básicamente la misma, que la esencia misma de Jesús esté en nosotros. Que nosotros seamos en Él y que Él sea en nosotros. Y la única manera en que eso puede suceder es cuando venimos a Él. Y cuando creemos en Él. Y cuando entregamos nuestra vida completamente a Él. Amén. Más adelante, en Juan 14:20, Jesús dice lo siguiente: cuando yo vuelva a la vida, ustedes sabrán que estoy en mi Padre y que ustedes están en mí y yo en ustedes. Juan 14:20. Así que el resultado final de entregar nuestra vida a Jesús, de tener una verdadera relación y un verdadero compromiso con Él, va a ser vida eterna y resurrección. ¿Quién cree en Jesús? Quien cree en Jesús depende continuamente en Él para vivir. Quien cree en Jesús depende continuamente en Él para vivir. Es decir, no se apoya en sus propias fuerzas, en sus propios talentos, sino que continuamente se apoya en Él para vivir. Pone todas sus decisiones en manos de Jesús. Pone cada uno de sus pasos en manos de Jesús. Pone cada uno de sus días en manos de Jesús. Al acostarse a dormir, pone su descanso en las manos de Jesús. Comer el pan del cielo, que es Jesús, y beber su sangre es un requisito fundamental para tener vida eterna. Amén. Cuando comenzamos a leer este evangelio y llegamos al capítulo 2, donde se nos dice que Jesús hace su primer milagro, los cuales Juan llama señal, vemos que estos milagros, según lo explicamos desde el púlpito y según lo explicamos en el estudio bíblico, vemos que estos milagros o estas señales tienen un propósito específico: apuntar a Jesús. Son señales que dirigen a quienes son testigos de estos milagros a concluir que Jesús es verdaderamente el Hijo de Dios. Esto que estamos hablando hoy día en este pasaje de comer el cuerpo y beber la sangre de Jesús, y lo que hemos hablado anteriormente, no lo podemos entender separadamente de lo que se predicó acerca del milagro de los 5,000, de la alimentación de los 5,000 en el principio del capítulo. Y hay que ir conectando los puntos. Y eso es algo que hacemos en el estudio bíblico, ¿no? Hay veces que regresamos al capítulo anterior para ver el contexto de qué es lo que estamos estudiando en ese día. Y hay que ir conectando los puntos, ¿verdad? Jesús hace un milagro al principio del capítulo 6. Es un milagro imposible de hacer para cualquiera de nosotros. Es imposible de explicarlo. La lógica humana pues es muy finita para poder explicar qué es lo que está sucediendo, si no podemos decir fue Jesús, fue Dios quien lo hizo. Por eso es que el milagro que hizo Jesús con apenas 5 panes y con 2 pececillos, y alimenta a estos 5,000 personas que no tenían de dónde comer, era tan importante. Pero aunque fue tan maravilloso, aunque fue tan asombroso, ¿verdad? Vemos que luego de que Jesús hace ese milagro y la multitud lo comienza a seguir, la gente le exige que haga otra señal, diciendo: Moisés les dio de comer a sus antepasados en el desierto. Mire qué gente tan caripelada, qué gente con esa cara tan fresca como una lechuga, ¿no? Jesús hace un milagro totalmente asombroso, y sin embargo la respuesta de ellos es: no hemos visto suficiente. Porque Moisés hizo un milagro en el desierto que alimentó a todo el pueblo, a nuestros padres, a nuestros antepasados. Y algo que tenemos que entender es que no fue Moisés. Algo que tenemos que entender, que cuando en el libro de los Hechos los apóstoles están haciendo milagros, no son los apóstoles, sino que es Dios utilizando su espíritu para que
ellos sean el instrumento para glorificar a Dios por medio de estas señales. Porque toda señal debe apuntar hacia Dios. Toda señal debe señalar hacia Jesucristo, hacia el poder del Espíritu Santo. Toda señal, todo milagro, debemos entender que no es posible por medio de nuestras habilidades, sino que es Dios quien nos capacita para hacer todas estas cosas. Así que Jesús los corrige y les aclara: hey, no fue Moisés, sino su Padre, Dios, quien les dio el pan de vida, y usa esa misma conversación para presentarse a sí mismo como el verdadero pan de vida, el pan que descendió del cielo. Ustedes ven cómo es que Jesús está utilizando este lenguaje metafórico, figurativo, las parábolas de la vida cotidiana para ilustrar un punto. El milagro de la multiplicación de los panes no fue una parábola. No fue una metáfora, un lenguaje figurado. No. Eso fue algo que sucedió 100% real delante de ellos. Eso fue una ilustración en el momento que Jesús utilizó para luego explicarle a la gente quién Él es. Porque después de que Él hace el milagro, Él les indica que Él es el pan que comieron sus antepasados. Que ese pan que sus antepasados comieron, ese pan era perecedero, porque ellos comieron, ellos saciaron su apetito, pero cada uno de ellos murió eventualmente. El pan que Él les dio el día anterior, el día de la multiplicación, el día del milagro, también era un pan perecedero. Era un pan que era pasajero, temporal, pero el que Él le estaba ofreciendo, el pan que Él estaba ofreciendo es el pan de vida, que es mayor a cualquier otro pan. Y si ustedes lo comen, ustedes tendrán vida eterna. Entonces, si les gustó ese pan, que les di ayer, coman del que les estoy ofreciendo, que es mucho mejor, de mucha más alta calidad y con muchos más beneficios, porque es un pan que no es perecedero, es un pan que da vida eterna. Amén. Versículos 61 y 62, del 61 al 65 dice: Jesús estaba consciente de que sus discípulos se quejaban, así que les dijo: ¿acaso esto les ofende? ¿Qué pensarán entonces si ven al Hijo del Hombre ascender al cielo otra vez? Solo el Espíritu da vida eterna. Los esfuerzos humanos no logran nada. Las palabras que yo les he hablado son Espíritu y son vida, pero algunos de ustedes no me creen. Pues Jesús sabía desde un principio quiénes eran los que no creían y también quién lo traicionaría. Entonces les dijo: por eso dije que nadie puede venir a mí a menos que el Padre me lo entregue. Mire que lo que Jesús le está diciendo aquí es una verdad que ofende. Y esta verdad resultó muy ofensiva para la gente, ¿verdad? Dicen que la verdad duele. Y lo que Jesús está hablando les está hiriendo el ego a ellos, les está hiriendo porque no están dando la talla. Así que mucha gente se ofendió. Y hay gente que dice que no quiero ofenderlo, pero, ¿verdad? Y cuando usted oye a alguien a decir, comenzar su oración o lo que va a decir con esas palabras, pues prepárese, porque enseguida que dicen no quiero ofenderlo, lo van a ofender. Enseguidita lo que le sigue es una ofensa. Así que miremos que Jesús, Él no estaba interesado en ofender a nadie ese día. Él no estaba interesado en ofenderlos, ¿verdad? En que se fueran de ahí con el corazón sentido de que lo que Él estaba diciendo era demasiado duro para Él. Él estaba interesado en presentarles la verdad. Y decía la verdad en amor. Él no los estaba atacando. Lo que Él estaba hablando era la verdad y lo estaba haciendo con todo el amor posible
del Dios Todopoderoso. Así que Jesús les dice, si esto los está ofendiendo, ¿qué van a pensar ustedes si me ven ascender al cielo otra vez? Amén. ¿Qué van a pensar ustedes cuando me ven ascender al cielo otra vez? Es muy posiblemente que en este grupo de personas habían dos categorías principales, ¿no? Los que estaban entendiendo lo que Jesús estaba hablando y los que no estaban entendiendo absolutamente nada de lo que Jesús hablaba. Los que no entendieron se ofendieron. Y se ofendieron quizás por eso mismo, porque no entendieron y no indagaron acerca de esto. Pero los que entendieron, se ofendieron porque se dieron cuenta de lo que Jesús estaba diciendo. Era una verdad demasiado dura para ellos. Los estaba confrontando con una verdad simple, pero sencilla, que verdaderamente los tenía que poner a reflexionar en el estilo de vida que ellos estaban viviendo y las verdaderas razones por las que ellos estaban siguiendo a Jesús. Miren que Jesús es el camino, Jesús es la verdad y Jesús es la vida. Y lo que Jesús les estaba diciendo es, miren, yo soy el pan del cielo. Yo, Jesús, soy el pan del cielo. Este es el pan del cual ustedes se tienen que preocupar. Jesús les estaba diciendo, hey, yo soy el Hijo de Dios. Yo soy el pan del cielo que les da vida eterna. Yo soy el Hijo de Dios que les da vida eterna, que los instruye con amor y les presenta la verdad. Y les estoy diciendo, yo soy el único camino al Padre. Esas son las verdades que Jesús les está presentando a esta multitud de personas. Y es la misma verdad que ofende al mundo hoy en día. Han pasado siglos, han pasado milenios, y aún esta misma verdad ofende al mundo. Que Él es el único camino que te va a llevar a donde verdaderamente, a donde realmente usted necesita ir. Es la verdad que tú necesitas en medio de un mundo donde todo es relativo y cada quien quiere vivir la vida a su manera. Es el único que puede resucitar tu vida hoy día. Dice la palabra que antes de venir a Cristo andábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Él es el único que puede resucitarte y que puede darte una nueva vida ahora mismo. Y esa vida es una vida eterna. Es el único. Jesús es su nombre. Entre esta gente había muchos que no creían a pesar de las señales que apuntaban claramente a que Jesús es el Hijo de Dios. Y miren que teníamos un hermano en Morris Park que compartía sus reacciones de alguna gente cuando escuchaban acerca de Jesús. Y es que nuestra labor es predicar acerca de Jesús. Y las personas van a reaccionar a esta verdad que predicamos. Nuestro trabajo es simplemente predicar la palabra de Dios. Nuestro trabajo no es convencer a nadie acerca de Jesús. De eso se encarga el Espíritu Santo. Nuestro único trabajo es predicar la palabra, porque es la obra del Espíritu Santo. Es el ministerio del Espíritu Santo, el traer convicción a los corazones de las personas. Por eso es que Él dice, solo el Espíritu da vida eterna. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida, pero algunos de ustedes no me creen. Es la obra del Espíritu Santo la que nos convence a cada uno de nosotros de pecado. Es la palabra que nosotros escuchamos en algún momento la que nos convenció de nuestra necesidad
de tener un Salvador en nuestras vidas. No fue absolutamente nada más. Alguien nos predicó la palabra. Ese era su trabajo. Pero fue el Espíritu Santo quien abrió la puerta de nuestro corazón para poder recibir a Jesús y aceptarlo como quien Él es en nuestras vidas, nuestro Señor y nuestro Salvador. Dice en los versículos 66 al 71, a partir de ese momento, muchos de sus discípulos se apartaron de Él y lo abandonaron. Entonces Jesús, mirando a los 12, les preguntó, ¿ustedes también van a marcharse? Simón Pedro le contestó, Señor, aquí iríamos. Tú tienes las palabras que dan vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Entonces Jesús dijo, yo los elegí a ustedes 12, pero hay uno de ustedes que es un diablo. Y él se refería a Judas, hijo de Simón Iscariote, uno de los 12, que más tarde lo traicionaría. ¿Ven lo que está sucediendo aquí? Jesús se está dirigiendo a un grupo de personas. Y el pasaje comenzó en el versículo 60, diciéndonos que estas personas eran discípulos de Jesús. Todas estas personas que estaban siguiendo a Jesús decían llamarse discípulos de Jesús. Pero en el momento en que Jesús les habla una verdad y los confronta, una verdad que ellos encontraron demasiado fuerte, demasiado dura para recibirla, muchos de estos llamados discípulos lo abandonaron. Jesús conoce todos los corazones. Amén. Jesús conoce cada uno de nuestros corazones. Sin duda alguna, Él sabe lo que está pasando por su mente en estos momentos. Él sabe lo que estaba pasando por su mente hace mucho tiempo atrás, antes de usted caminar con Él. Y Él conocía el corazón de todas estas personas que lo estaban siguiendo y se estaban llamando discípulos de Jesús. Él sabía quiénes se iban a quedar con Él. Él sabía quiénes se iban a ir, porque Él sabe quiénes eran aquellos que el Padre le había dado desde antes de la fundación del mundo. Y hoy día sucede lo mismo muchas veces. Escuchamos una predicación y pensamos que es algo personal que el predicador tiene en contra de nosotros. ¿Y qué hacemos? Nos apartamos. Nos vamos de la iglesia. ¿Por qué? Porque la verdad con la que hemos sido confrontados ese día ha sido demasiado fuerte. ¿Y qué hace Jesús? ¿Qué hace Jesús? Él se da vuelta y le habla a los 12 que Él eligió. Los 12 que él fue llamando uno a uno. Los 12 que Él le oró al Padre para que le dijera, escoge a esto, y dice, yo los elegí a ustedes. ¿Acaso se van a ir ustedes también? Pero Simón Pedro habló algo muy importante. Algo que tenemos siempre nosotros que llevar en nuestra mente y recordarlo en todo momento. ¿A quién más podemos ir si es Él quien tiene palabras de vida? Gloria a Dios. ¿A quién más podemos ir nosotros si no hay vida en nadie más? No hay nadie más que me pueda ofrecer vida eterna. No hay nadie, porque Él es el único que murió llevando mi pecado en la cruz. Amén. Él es el único que murió en la cruz del Calvario cargando sus pecados. Pero miren qué bonita es la historia, que no fue ahí donde terminó, sino que dice que al tercer día Él resucitó. Y resucitó para vida eterna, dándonos a nosotros, los que creemos en Él, garantía de que un día nosotros también resucitaremos. Y esa vida eterna que Él nos ofrece hoy día será cumplimiento
ese día que no resucite. Solamente en Él podemos encontrarlo. Y Pedro se dio cuenta de esto. Y Pedro habló una verdad absoluta. Lo que Pedro nos indica es que él estaba siguiendo a Jesús por la razón correcta. Él no estaba siguiendo a Jesús por beneficios temporales que podemos obtener por medio de Él cuando ponemos nuestra fe en Él. Lo que Pedro nos indica con estas palabras es que él había entendido lo que Jesús había dicho. Él estaba prestando mucha atención y que el Espíritu Santo le había dado entendimiento para él comprender que en nadie más hay vida eterna. Y hay muchos por ahí que siguen, que practican otras religiones, que practican el budismo. Pero ¿dónde está Buda hoy día? Hay otros que siguen las enseñanzas de Mahoma. Pero ¿dónde está Mahoma hoy día? Hay otros que aún siguen siguiendo a Moisés. Pero ¿dónde está Moisés hoy en día? El único que puede darnos vida eterna es Jesús. Amén. Y la palabra que Pedro habla, lo que él dice, esas pocas palabras que él habla en ese momento, nos dice que él había recibido una revelación del Padre. Que nadie más podemos encontrar vida eterna. Que Él es el pan de vida. Que Él es el camino, Él es la verdad y la vida. Que Él es la vid verdadera. Que apartados de Él nada podemos hacer. Y Jesús está diciendo esto y les está diciendo: me alegra, Pedro, que haya dicho esto. Y sin embargo, entre ustedes hay uno que me va a traicionar. Miren que entre nosotros pueden haber personas que, como la palabra nos dice, van a decir Señor, Señor. Y el Señor va a decir: yo no lo reconozco. Yo no lo conozco a ustedes. ¿Por qué me llaman de esa manera? Ustedes verdaderamente, su corazón está verdaderamente inclinado hacia mí de la manera que ustedes deben inclinarlo. Así que nuestra actitud debe ser la misma de Pedro. Y nuestra convicción debe ser que estamos siguiendo a Jesús por las razones correctas. Porque solo en Él hay salvación. Solo en Él hay perdón de pecados. Solo en Él hay vida eterna. Vamos, cuando estamos a cerrar nuestros ojos.